Bueno, buenas tardes. Bienvenidos al Centro Asturiano de Madrid. Para los que no sepan dónde están, porque a lo mejor hay quien no sabe dónde están. Bueno, es el Centro Asturiano de Madrid. Una casa que tiene algunos años. Tiene más años que yo. Que es decir, tiene 142 años, desde el día 2 de octubre pasado. El próximo 2 de octubre cumplirá 143 y así sucesivamente, por lo menos hasta los 240, 120 más 120, 240, ¿no? Suena bien, bonita cifra. Bueno, vamos a ver. Vamos a escuchar a don Adolfo, que siempre nos deleita con alguna cosa maravillosa, y hoy lo va a hacer con nuestro amigo el colesterol. Todo el mundo lo repudiamos, no queremos ir a ver el colesterol, y resulta que tenemos un colesterol amigo, que es buen chaval. Bien, don Adolfo Pérez Agustín es un investigador incansable en todo lo relacionado con la salud, siendo autor de más de 300 libros. No sé cómo tiene tiempo para hacer eso. Y los que vendrán. Publicados por distintas editoriales, además de conferenciante asiduo y profesor de medicina natural. Desde 2005 posee la titulación de médico doctor otorgada por la Confederación Internacional de Medicinas Ancestrales, así como diplomatura en nutrición ortomolecular, herbodietética y preparación física, siendo instructor internacional en el arte marcial ninjutsu. Ojo, no le enfadéis. Eso. En la actualidad imparte clases de la Cruz Roja, donde alguien te ha visto. ¿Alguien te ha visto impartir clases? Y sigo ahí, no me han echado todavía. ¿Alguien te ha visto de los que están aquí? De los que están aquí? Sí, estupendo. Hombre. Ya me conocí. Y en el Centro de las Margaritas, y habitualmente conferenciante en la Ateneo de Madrid y el Centro Asturiano. Su mayor interés es ayudar a las personas mayores a que recuperen sus habilidades mentales y físicas. Y ya lo he dicho al principio, hoy nos va a tratar con el amigo colesterol. Tienes la palabra. Bueno, si me dejas el micrófono, mejor. Bueno, no está mal el micrófono, ¿vale? Para ti. Sí, la verdad que todo mi interés últimamente está en lograr, yo les llamo sacar a las personas mayores, porque ancianos no hay, es una palabra que utilizan para desprestigiarnos, para decir, tú quítate que eres un viejo, un anciano, ¿no? Entonces quiero a la gente mayor sacarle de lo que llamo el reto social que les ha metido la sociedad. Están los niños, los adolescentes, los jóvenes y nosotros, quitar para allá, que ya habéis vivido mucho. Y nos tiene, yo veo, muy arrinconados y me rebelo contra eso. Ese arrinconamiento hace que esa forma que el anciano se lo crea, que ya no vale para nada y que mejor se queda en casa y no molesta. Bien, esa es mi lucha. Lo de anciano no es peyorativo. No es peyorativo. Hola, lo de viejo ya es distinto. Bien, anciano, yo prefiero llamarme veterano. ¿Cómo maduro, pero veterano? Soy un veterano de la vida, ¿no? Llevo aquí la tira de años. Anciano no... No. Sí. Depende con qué tono se... Algunos nos llaman abuelos, digo, bueno, algunos somos abuelos, yo soy abuelo, pero otras personas no lo son, no le llames abuelo a quien no tiene nietos. Bueno, esa es mi mayor lucha, es la que yo... también voy a incidir en esto, que creo que voy a tener una oportunidad este mes en la universidad para empezar esa lucha que tengo yo en favor de los mayores, a ver si les saquen de la... Sí, es lo que dice él, pero saber lo que contiene eso. Bueno, pues dicen que los ancianos, y es que el colesterol va por ahí también, las personas mayores, a todos se les va a ir la olla, van a desvariar, es absolutamente una mentira que dicen, ¿quién? Los jóvenes, pues no me vale. Cuando tengan mi edad ya veremos si se te va la olla o no. Se te irá la olla por tonto, pero por otra cosa no. Entonces mi lucha, conseguí que vosotros, todo el mundo lo que tienen mayores de 60 años ya o 55,
diga, ahora es mi gran momento, ahora. Antes no, era niño, solamente pis, caca y todas esas cosas, ya llega un momento, y luego a obedecer, a estudiar. Llega un momento que llega la liberación. Y quiero convenceros de que llega la liberación de las personas mayores, de los veteranos. Bueno, ¿y qué tiene que ver todo esto con el colesterol? Bueno, el colesterol es algo verdaderamente que solamente se puede entender que sea algo que la gente considera malo por una manipulación, no de la medicina, no de los médicos, no, de los laboratorios farmacéuticos que casualidad venden productos contra el colesterol para bajarlo. ¿Habéis visto algún medicamento que valga para subirlo? No, todos son para bajarlo. Y cuando crees que estás bien, 220, no, hay que bajar un poco. 210, no, tampoco, a ver si conseguimos 190 o 200. ¿Por qué? Porque los laboratorios saben que la persona que le diagnostican colesterol alto, que ahora veremos qué quiere decir eso, tienen un cliente para toda la vida. Y ahí no tiene la culpa el médico, ni las farmacias, ni nadie. Solamente no tiene culpa el que vende el producto, el que lo fabrica. Que cuanto más clientes tenga, España está a un paso de tener la mitad de la población con diabetes, ya sea 1 o 2. La estadística lo dice así. Pero ¿qué pasa con la diabetes? Lo mismo que el colesterol. Quien le toca es un enfermo crónico para toda la vida tomando insulina, etcétera, o hipoglucemiantes. Entonces, eso interesa en una industria que fabrica medicamentos o un laboratorio, interesa tener ese tipo de clientes que son para toda la vida. Y con el colesterol, bueno, sabéis que las estatinas y derivados tienen no iba a decir los días contados, pero sí los años contados, van a desaparecer. Antes había otros productos que no eran estatinas y era lo que el médico recetaba. De repente alguien le dijo, no, esto que está usted recetando para el colesterol es perjudicial, me parece que era el clorfibrato. Esto es perjudicial. Ah, sí, pues yo no veo que sea perjudicial. Sí, pero dígame, le tengo aquí un sustituto, que esto sí que es una maravilla. Sacaron las estatinas. Y el antiguo desapareció. ¿No ves cómo hay un comercio? Pues esto con lo del colesterol va a pasar con las estatinas actuales, ya está en el final de su existencia, pero ya hay otro esperando. Y ya llega un momento que desconfías. Siempre hay otro medicamento esperando para salir, pues ya empieza a desconfiar de estas industrias del medicamento. Y lo digo yo que estuve 7 años trabajando en 3 laboratorios, entonces me los conozco un poquitín cómo trabajan. Bueno, pues el colesterol, la idea que nos han vendido es que es una sustancia perjudicial. Pues mira, si no hubiese colesterol en el organismo, no existiríamos. No habría vida. Y digo, no habría vida. Y ya no vamos a ver cuál es la cifra correcta, que luego la podemos medir, cuál puede ser. No habría vida sin colesterol. O sea que el organismo no se ha equivocado cuando ha dicho, mira, te voy a poner una sustancia maravillosa, que por cierto fabrica el hígado, bueno, con la ayuda de la vesícula biliar, lo fabrica el hígado, y para ver si te fastidio la vida. Es como, ayer salió la misma conversación en otra de las conferencias que doy, dice, pero la hipertensión es mala. Digo, y la hipotensión, y no tener tensión es tan malo como tenerla alta. Quiere decir, y expliqué que a veces el organismo, puede decir, pues si tenéis hipertensión, nos defiende subiendo la tensión. Ah, eso es peligroso. Digo, claro que es peligroso, pero que no te la suba es peor todavía, porque el organismo sube la tensión para proporcionar oxígeno al cerebro. Oxígeno al cerebro. Cuando ve que no recibe oxígeno, el cerebro manda ayuda y hay una vasoconstricción y hay un impulso cardíaco mayor. Entonces, pum, como la presión es mayor, el cerebro ya se queda relajado. ¿Veis que no se puede decir, esto es malo? Depende en qué momento. Si la tensión no subiera, sí que sería malo, no habría oxígeno. Con el colesterol está pasando lo mismo. Un error es que no es una grasa, ni por asomo, es un alcohol polivalente que al mezclarse con otro tipo de grasas, triglicéridos, grasas poliinsaturadas, adquiere la consistencia o algo parecido a una grasa, pero no es una grasa. Y entonces la pregunta dice, bueno, y si no es una grasa, ¿por qué tengo que suprimir las grasas? Empiezas a cuestionarte un poquitín, o a mí me lo han explicado mal,
Pues yo lo he entendido mal, porque empieza a decir, vale, ahora resulta que no es una grasa. Bien, cuando el colesterol en el hígado, es una víscera maravillosa, ¿no?, detecta problemas, y veréis todos los problemas que puede detectar. Cuando detecta problemas en el cuerpo, aumenta su producción. Vale, la vesícula biliar va a contribuir a equilibrarle, a controlar un poquitín más. Pero cuando esa lucha que hay entre vesícula e hígado, por controlar, puede que la vesícula empiece a formar cálculos. O sea que los cálculos biliares, muchas veces, y digo muchas, no todas veces, es una consecuencia de que el control del colesterol no se está haciendo bien en el cuerpo. Y segrega y produce cálculos biliares. Si habéis tenido alguno, ya sabéis lo que es un cálculo biliar. Cuando sale, pues, bueno, pues mejor que no nos salga muchas veces, ¿vale? El colesterol, ya hemos dicho, es un alcohol polivalente, lo que pasa es que en presencia de ciertas grasas se une a ellas y ya adquiere la consistencia. Pues os voy a decir, una cosa es que, como me ha surgido hoy en la Cruz Roja, hablando de la vitamina D, os suena, ¿no?, la vitamina D3. Dice, bueno, yo tomando el sol ya tengo la vitamina. Y claro, hay que decirles que el sol no tiene ni media vitamina. Tiene 0. El sol no proporciona vitaminas. Ah, no, pero si hombre se me ha dicho, digo, una cosa es que favorezca la producción de la calcificación y todo eso, que tenga vitamina D3, y otra cosa es que el sol tenga alguna vitamina, no tiene ni media. Digo, pues ahora voy a defender a mi amigo el colesterol. Digo, sin colesterol no se forma la vitamina D3. No se forma. Fíjate que una de las vitaminas D, hay varias, la D3, que es la que más se vende ahora, quien la sintetizó, le puso un nombre perfecto, le llaman la vitamina D3, le llamó colecalciferol. Colesterol. Calciferol, obviamente, venía de calcio. O sea, sabía cómo mencionar esa vitamina desde el punto de vista químico. Colecalciferol. Ya tenemos la primera cosa. Ya os podéis achicharrar al sol. Ya os podéis hacer una dieta libre en grasa, lo que os dé la gana. Como no haya colesterol suficiente, la síntesis de la D3 no se hace. Claro, siempre la podemos tomar. Hay ¿cómo se llama esto que toman de vitamina D3? Ya no me acuerdo. Es una dosis al día. ¿Quién la toma? Hidroferol. Vale, el hidroferol. Una vez al mes, vale. Pues si yo te digo lo que se hacía antes, te vas a asustar. Tú la tomas una vez al mes. ¿Cuántas unidades tienes? Pues a lo mejor 20.000 unidades, ¿no? Una vez al mes. Claro, la idea es, bueno, que tu organismo vaya tirando de la vitamina D3 según tus necesidades. Y digo, qué bonito, qué maravilloso, ojalá fuese tan sencillo que yo te dejo aquí en una reserva y mi organismo pues lo va tirando lo que necesite. Eso se hizo cuando yo era niño con el raquitismo. El raquitismo se hizo una carencia de vitamina D, ¿no? Bien, en el raquitismo tenías que estar medicando a los niños durante 2 o 3 años, por lo menos, y no se conseguía, se olvidaba o no había dinero, estaba hablando de la época de la postguerra. Entonces un laboratorio sacó una dosis y no al mes, la sacó anual. ¡Jo! ¡Qué maravilla! O sea, con una dosis que se ponga la persona, el niño, una dosis al año, ya no va a tener raquitismo durante todo ese año, no, porque el organismo, que es muy sabio, como eso es un depósito, que lo va cogiendo poco a poco. No resultó. El organismo tiró lo que le daba gana y cuando le daba gana, y provocó lo que se llama los niños sin raquitismo, pero bajitos. ¿Por qué? Porque contribuyó a que los huesos no se estirasen, se calcificaban, por decir un modo, se calcificaban tan rápidamente que el hueso no se estiraba. Total, que si no se estiraba el niño quedaba bajito. Y España fue un ejemplo de generaciones de bajitos. A ver quién recuerda a los niños que nacieron en esa época, en los años 40, 50 y antes también, eran niños bajitos y eso pasó en algún pueblo. Bueno, Ecuador fue otro ejemplo.
esa terapia de meter esa sobredosis de la vitamina D provocó la calcificación prematura de los huesos y total que los niños los argentinos se espabilaron un poco más, no lo hicieron, por eso los argentinos, comparado con Ecuador o los países del centro, pues estiraron un poco más. Bien, eso viene al colofón del colesterol, que yo no sé cómo... Mira, pongamos una señorita, desde que viene vuestro gran día, mañana, Día de la Mujer, y se os juntan dos cosas. Tenéis los 50 y tantos años, 50, ya tenéis la menopausia, el climaterio, todo ese rollo que os llega y tal, ese cambio, pero al mismo tiempo os han detectado osteoporosis. ¡Buah! Y encima colesterol. ¡Buah! Ahora que me sentía libre, yo me pongo en vuestro lugar, por fin ya no tengo el periodo, ahora estoy libre, sí, ahora te va a tocar colesterol y mil cosas. Bueno, y los estrógenos bajan, ya sabes que cuando los estrógenos bajan hay ciertos aspectos físicos, la piel es un ejemplo, el crecimiento del pelo. Luego hay otras cosas que van a hacer que además de que el pelo de la cabeza esté más comprometido, el vello empieza a salir. Puede influir bastante los estrógenos. Pues mirad, sin colesterol no hay estrógeno que valga. Y ahora imaginaros una señora, una chica, que ya ha entrado en esa época, ya le ha cesado el periodo, pero los estrógenos están bajos y se mira al espejo y dice, esta arruguita, ¿cómo puedo hacer? Este pelo que ya me empieza a caer y tal, y no se encuentra a gusto. Y luego las grasas se empiezan a distribuir peor que antes. Entonces no se gusta y le detectan osteoporosis, estrógenos bajos y colesterol. Ahora pensar, le manda un medicamento para el colesterol, para bajarlo. El organismo en ese momento la mujer la está tratando de ayudar. Sube los niveles del colesterol, los sube el hígado, los sube porque está encontrando un déficit hormonal, los estrógenos, y trata de compensarlo, trata de subirlo por medios naturales del cuerpo. Pero aquí hay un medicamento que impide el colesterol que actúe, lo baja. Esa mujer va a tener la osteoporosis recalcitrante y los problemas de la piel, por no dejar un poquitín tranquilo el colesterol. En los varones no andamos por ahí mejor, porque la testosterona nuestra va a depender para formarse del colesterol. ¿Quién lo diría? Pero si yo creí que no valía para nada. Bueno, fíjate, he encontrado el colesterol ayuda en el desarrollo de los pechos. Entonces ya pongamos un adolescente que le gustaría presumir, ponerse el sujetador por primera vez. ¿Qué chica no ha vivido ese momento? Ah, te voy a comprar un sujetador, niña. Yo, si soy muy niña, no, te lo voy a comprar, que tú ya empiezas a tener cositas. Yo comprar un sujetador, pero el pecho no crece. ¿Por qué no miran las cifras de colesterol? Que va a intervenir en el desarrollo de ciertas hormonas, entre ellas la progesterona, el estradiol. Va a intervenir, el colesterol aumenta, porque esa niña necesita un aumento de hormonas femeninas, la progesterona y el estradiol. Pero si el colesterol es bajo, no se forma. ¿Qué más? Va a intervenir, a ver, también en el estrés. El estrés es una gran defensa del organismo. ¿Veis cómo a veces hay conceptos médicos que escucharlos, a los que conocemos algo de medicina, nos irrita? Digo, no digo engañando y manipulando, están haciendo que tengan conceptos equivocados. El estrés es una defensa del organismo, no es un mal. Cuando la situación a esa persona se le complica y empieza a complicarse en el plano afectivo, físico y todo, se le empieza a complicar la vida, es necesario que el organismo reaccione. ¿Cómo reacciona? Provocando un estrés, un aumento de ciertas hormonas corticales y también de la médula suprarrenal, de la corteza, empieza a aumentar las hormonas para subir el nivel, eso que la gente llama estrés. Pues menos mal, si no te mueres de un suspiro. El estrés es una defensa del cuerpo para hacerte que puedas sobrellevar esa época terrible. Pero tú suponte que tu nivel de colesterol está bajo mínimo, 180, 160, y el organismo no puede producir esas hormonas. Entonces cuando caes enferma, caes con un problema psicológico, pero claudicas. Si te hubiese producido un aumento del cortisol y la adrenalina, tu organismo se defiende, y muy bien.
Es como cuando estamos abatidos y alguien nos dice, nos da una palmada en la espalda, venga, levántate. Ese momento, pues nos atrevemos a todo. Fíjate en lo que interviene. Está también en la producción de aldosterona. La aldosterona es una hormona que el cuerpo utiliza para controlar, fijaros, el equilibrio hídrico entre retener los líquidos que necesita el cuerpo y expulsarlos que ya no lo necesita. Ese equilibrio entre retener y expulsar, no solamente, pero básicamente va a ser una hormona que se llama aldosterona. Vale. Pues necesita también de cifras ligeramente altas del colesterol, ligera, para que se produzca y te equilibre el cuerpo. Ayer traté a una amiga que se le hinchaban los tobillos y todo, tiene una retención de líquidos, pero una chica joven, los tobillos hinchados, su organismo no está equilibrando. Eso puede ser un peligro. De momento es estético, vale, ya, pues te ponen pantalones que no se te vea, pero de momento es estético, luego va a ser la celulitis más adelante y luego mayor problema de retención, porque esa hormona no funciona. ¿Y por qué no funciona? Pues habría que investigar si estás tomando algo para el colesterol. ¿Ves? ¿Cuál es la cifra, según vosotras, maravillosa para el colesterol? Eso que dicen todos, porque vamos también a criticar, a contrariar a alguien. ¿Cuál es la cifra óptima del colesterol global? Los médicos dicen que no se sobrepase de 200. 200. Bueno, puedo decir que en la época que yo era estudiante de medicina, pues seguro que la cifra no era así. Entonces, digo, bueno, cuando yo era más jovencito que ahora, me decían que la cifra idónea, fíjate, idónea para nosotros era 180 más tu edad. Y ya empezar a echar cuenta. Los 200 pues lo podría tener un jovencito, ¿vale? Tiene 20 años, le sumamos 20 a 180 y ya tiene los 200. Pero el tiempo descubrió que no, que a medida que cumplimos años, necesitamos más cantidad de colesterol total. Más cantidad porque el déficit hormonal empieza a ser muy grande. El déficit de reparar la membrana de las células empieza a ser más complicado y necesitamos cifras más altas de colesterol. Y la cifra que decimos ahora, 200, podría ser para un joven. Y de 20 años, 19, 20, 25 como mucho. Pero no para el resto. O sea que, digo, bueno, y mis profesores y los libros que yo estudié que decían 180 más la edad, eran tontos, se equivocaron. Y los de ahora son los listos. Pues empieza a dudar de los de ahora. Digo, pues o de los dos. No, pero empieza a dudar de las cifras que se dicen. ¿Quién dijo esa cifra? De que 200 es lo idóneo. Es para decirle, perdone usted, no al médico, al que lo fabrica, idóneo para quién, y a qué edad y qué circunstancias médicas tiene esa persona. Cada uno necesitará su cifra de colesterol óptima, cada individuo necesita la suya. Vale. ¿Qué más va a intervenir? Va a intervenir, fijaros, ahora cosas, y luego ya hacer lo que queráis, Podéis ir a casa y tomar medio kilo de estatinas. Si va estatina, de verdad, estas dudas vuestras que a mí no me vais a hacer daño, lo puedo asegurar. ¿Vale? Da fluidez y elasticidad a la piel. Y si empezamos a atar cabos, yo tengo osteoporosis, ya no tengo el periodo, osteoporosis, la piel, de lo que era la piel a los 20 años ahora, pues qué penita me doy. Y todo eso empieza a tener problemas de hígado, de vesícula biliar, y más problemas que lo diré a nivel cerebral. Que esta vida no me gusta. Y empezáis a pensar, digo, qué mierda de vida, porque tenemos que ir así y no ir cada día un poquito más guapos y todo, eso sería lo ideal. Vamos a ver si el creador le hacemos con una pancarta, queremos estar cada vez más guapos, todos, a ver si nos hace caso, ¿no? Digo yo. Bien, pues da fluidez y elasticidad. Elasticidad en la parte clave de la piel. La piel debe ser elástica porque estamos todo el día entrecomiendo, chillando. Aquí las expresiones de la cara y del cuello son espantosas, son cientos y cientos de expresiones. Pues como si la piel es elástica, elástica quiere decir una gomita. Una goma es elástica porque la abrimos, no se rompe y se vuelve a la posición inicial. Una vez y otra vez vuelve a la posición. La piel debe hacer eso y de hecho lo hace siempre, salvo a partir de cierta edad que empieza a tener problemas. Que lo podemos solucionar, ¿no? Pero la piel tiene que ser elástica.
tiene que estirarse y no romperse y volver a su estado inicial. Bueno, pues ahí va. Bueno, también actúa, fíjate, lo he puesto también hasta los tendones. ¿Sabes lo que es un tendón, no? Hay unos cuantos por ahí, ¿no? Aquella parte que une los huesos con los músculos, ¿no? Vale. Entonces son imprescindibles, pero los tendones tienen un problemilla, que no son elásticos. Y con el paso de los años, si ya la juventud no son elásticos, es que no deben serlo. Los tendones va a ser lo que evite que un músculo se rompa y todo eso. Tiene que ser relativamente rígido. Pero con el paso de los años son más rígidos. Parecen total palos, parecen palos. ¿Eso es bueno? No es malísimo. Porque el tendón va a tener dos opciones. O se rompe porque no tiene elasticidad, o se rompe, o no te deja moverte. Y ahí vemos que mucha gente camina, se mueve, se sienta y se encuentra que ya no es lo mismo, que necesita sentarse de una manera, a ver si acomodo la caderita aquí y empieza a ver que todo lo que hacía ahí, viva Sevilla y olé, oye, ahora no puedo, ¿qué me pasa aquí? Porque los tendones se han vuelto rígidos. Pero eso es reversible, eso también es reversible. Pero necesitamos colesterol, leñe. En la próxima vez que alguien nos diga que el colesterol es un veneno, llamarle, darle por lo menos un capó que le haga entrar. Sin la presencia de colesterol, otro tela. Tendríamos hemorragias internas una tras otra. Se necesita colesterol para coagular. Lo que pasa es que el exceso de colesterol también puede crear lo contrario, ¿no? Pero se necesita colesterol para cuando se rompe una venilla, un capilar, pues hay una hemorragia interna, las hay con frecuencia, pero el cuerpo enseguida la cierra y no se entera nadie. Pues necesitamos colesterol. Interviene en el sistema defensivo, sobre todo, voy a poner más que... bueno, ¿sabes lo que es una célula, no? A grosso modo, sabéis que es una cosa que tenemos ahí por miles y millones. La célula, las nuestras, tiene una capa externa. En realidad tiene dos capas. Tiene dos capas que deben ser muy elásticas. ¿Por qué deben ser? Si habéis visto alguna vez una célula en microscopio, yo la vi la mía, pero fíjate lo que hice en la universidad hace poco. Cogí un poco de saliva, la puse en mirar, como tenía 500 aumentos, llegué a verla y veía que mis células se estaban moviendo así, chocaban, se separaban, pero no estaban rígidas. No estaban redondas, y ahí sí, no, estaban continuamente deformadas. La pared celular tiene que ser elástica y flexible. ¿Cuál es? Primero, que les vale para adaptarse unas a otras y no pelearse, se pueden mover. Pero también tiene una misión esas capas que tenemos los seres humanos, que debe ser permeable. ¿Qué quiere decir? Que la célula debe soltar lo que no le interesa ya y captar de fuera lo que sí le interesa. Y esa permeabilidad va a depender de que sea elástica y permeable. Y ahí necesita el colesterol también. Sin colesterol adecuado, las células caput. Y sin células yo creo que no tendríamos, no estaríamos aquí. ¿Qué más? Bueno, fíjate, se ha descubierto que, por ejemplo, vamos a poner las células hepáticas, el hepatocito. ¿Por qué trabajan todas con el mismo interés? Que el hígado esté bien, porque son unos cuantos miles, pero se han puesto de acuerdo. Esa capacidad de ponerse de acuerdo parece ser, y ya no me meto más, que también va a depender de los niveles de colesterol que se comuniquen entre ellas, incluso que sean gregarias con el deseo de ayudarse. ¿Esto es metafísica o física pura? Bueno, lo que queráis, pensáis lo que queráis. ¿Qué más? Van a intervenir en el sistema nervioso. Vamos a ver. Y si muchas enfermedades de tipo nervioso, el Alzheimer, que tenemos que poner aquí a la primera, están producidas porque se ha descubierto que hay una enfermedad que es la esclerosis múltiple, ¿os suena? Que es porque la vaina de mielina no está donde debe estar y los impulsos nerviosos se pierden. Bueno, parece ser que en el Alzheimer va en la misma dirección, según los últimos experimentos. Se deteriora la vaina de mielina. Total, que el sistema nervioso no puede funcionar. Tendremos las degeneraciones. Pues en esa vaina de mielina también va a intervenir el colesterol, en que la arteria, la pared
sea elástica, ¿vale? Todo eso son cosas que se va descubriendo. La medicina tiene un problema, que hay mucha investigación, y lo que se investiga en Suiza no tienes por qué saberlo tú, o no lo sabemos, ni lo que se hace en Estados Unidos te entera. Pero bueno, como a mí me gusta investigar, tengo que escribir libros, no me queda más remedio que investigar. Y descubres cosas, digo, ¿y esto por qué no lo sabemos? ¿Por qué no lo dicen a nivel mundial? Porque son muchos. ¿Qué más? Bueno, la vitamina D, ya lo he dicho yo, que va a ser imprescindible. Es importante. Tenemos muchas vitaminas, ¿no? Pero hay 4 que se llaman liposolubles, ¿no? ¿Algunos sabéis alguna liposoluble? La vitamina, la D, la E, ¿y la última? La K. Bien, tenemos 4 liposolubles. La palabra ya te condiciona un poquitín. Liposolubles, dice, son vitaminas que necesitan un medio graso para poderse reservar y utilizar por el cuerpo. Pues sin colesterol no hay manera, se deterioran. No hay manera de poderlas sintetizar. Vitaminas liposolubles, las hidrosolubles llevan otro camino. Pues también se necesita para la síntesis de las vitaminas liposolubles. La A es imprescindible para 2 cosas, de verdad, ¿eh? Para la vista y para la piel. Así que, ya sabes, un tratamiento bastante eficaz. Normalmente en las farmacias te lo prescriben para 15 días. Si quieres recuperar la piel, quiero vitamina A. Bueno, le voy a dar esta 15 días y luego ya descanse o pregúnteselo a su médico. Fíjate si es importante. Y la mayor cantidad de ciegos, de niños ciegos en el mundo, están por carencia de vitamina A. ¿Tendrá algo que ver? No lo sé. Bien, la D, ya sabéis para lo que vale. La E, la vitamina de la fecundidad, entre otras cosas. Y la K es la vitamina en sí de la coagulación y de la osteoporosis. Porque la K también interviene en los huesos. Bueno, pues ahora vamos a ver que dicen que hay 2 tipos de colesterol, ¿no? El malo y el bueno. Falta el feo, con la película. Pues resulta que hay 4. Y claro, la pregunta que te haces, ¿cómo que 4? Digo, sí, 4 tipos de colesterol, de lipoproteínas, más exactamente. Hay 4. Ahí está el bueno. ¿Cuál es el bueno que dicen? HDL, ¿no? El malo, malísimo. ¡Oh, tengo el malo altísimo! ¡Oh, ya no voy a poder dormir esta noche del susto que me ha dado! Y tienes el LDL disparado. El LDL no se puede medir muy mal, entonces se hace un cálculo. A ojo de buen cubero dice, usted tiene tanto, pero no hay una prueba como con el HDL que sí se puede medir. Bien, pues resulta que ni el HDL es el bueno, porque le han llamado el bueno, ni el LDL es el malo, porque tenemos 2 más. Tenemos el VLDL, y ahora fijaros, yo lo que quiero que llegáis a vuestra propia conclusión, no la mía, que yo puedo estar desvariando ahora por la edad. Bien, el VLDL es LDL, pero con una V delante, lo mismo. Claro, y dice, hombre, pues se parece al malo, LDL, le pongo una V, VLDL, y este es el malo. Y como la naturaleza crea otra lipoproteína, si es la mala, pues resulta que no. La lipoproteína VLDL protege a la LDL, la protege a la mala, a la que llaman mala. Y la naturaleza no se habrá equivocado, ¿por qué no protege a la buena? Es que puedes pensarlo, porque pues no. Y hay otra más, la cuarta, que es la ID, que protege también a estas 3. O sea que el organismo ha creado 3 lipoproteínas con una misión. ¿Cuál es la misión? Coagular la sangre. Coagularla, así como suena. Con la vitamina K, coagula la sangre. Pero fijaros en quien nos creó que no era tonto, que ni diseñó el ser humano no era tonto. Lo más peligroso no es que tengas un trombo. Eso es peligroso. Lo más peligroso es que tengas una hemorragia y no te enteres. Porque si algo se rompe dentro, no nos enteramos. No, hasta que no caemos al suelo. Ya, entonces cuando ¿qué te pasa? Me mareo, no sé, me voy a sentar, pum, te caes al suelo y dices, ay, una ambulancia vamos a llamar, y cuando el médico te coge dice, es que tú no estás en una hemorragia, y a lo mejor llegamos tarde. Si para los trombos sí son fáciles de detectar, ¿no? El mareo, el vértigo, de eso te da, ¿no? Y la naturaleza ha protegido a la mala, al LDL, que es el malo,
le está protegiendo con dos elementos más, que lo digo, se llama lipoproteína de muy baja densidad, que sería, y lipoproteína de densidad media. Entonces decir, bueno, yo voy a enmendar a la naturaleza, le voy a decir, ¿sabéis equivocado? ¿Quién nos diseñó? Hombre, por Dios, por Dios. Entonces me hace sospechar que ni el bueno es el bueno, ni el malo es el malo. Yo digo, están los dos para servir para algo. Bueno, y ahora hacedme preguntita porque esto es para... ¿Y qué causa el aumento del colesterol? ¿Puede ser en las grasas? ¿La alimentación con grasas puede ser la principal responsable? ¿Qué creéis? ¿Que tiene algo que ver las grasas de la alimentación? A lo mejor tiene que ver muy poquito. Y hay varios tipos de grasas. También, ahí tenemos la mala. Es que, de verdad, yo voy a prohibiría ciertas noticias en la televisión porque están confundiendo a la gente. El médico lo tiene claro, ¿eh? Pero el médico no tiene por qué dar un discurso a un paciente. El médico va a saber qué hay que recetar y que pase el siguiente. Le va a poner una charla ahí de medicina a cada paciente que llega. El médico es también otra víctima. Pero las cadenas de televisión te pueden mentir todo lo que quieren para vender. Ahí tenemos tres tipos de grasas, ¿o cuántas tenemos? Las grasas saturadas, ¿os suenan? Sí. Las grasas poliinsaturadas, a lo mejor también. Las grasas insaturadas también. Pues mira que todas son necesarias y todas van a depender de los niveles de colesterol y todo va a depender de la función hepática. Entonces yo, antes de tratar a alguien contra el colesterol, antes de mandar la levadura roja de arroz, por ejemplo, que ahora está de moda, el licopeno, no, que no digo que vaya mal, va bien, pues averiguaré por qué esa persona le ha subido el colesterol. Yo he conocido casos de colesterol agarrados de 500 de colesterol total. Cuando me lo cuenta a mí, oye, esto debe estar mal. Digo, no está mal. ¿Pero cómo voy a tener 500? ¿Estaría muerto? No. Tu nivel de colesterol total ha subido porque algo te está pasando. El organismo te está defendiendo de algo que todavía no percibes y ni siquiera sale en la analítica, pero te está defendiendo. Cuidado con bajarlo bruscamente. Bájalo, pero lentamente, dale tiempo a que el organismo te corrija dónde está el problema, que puede ser a nivel celular, con mucha frecuencia, puede ser, se está desarrollando un tumor maligno. Entonces, tu organismo lo percibe y está haciendo algo. Cuidado con bajarlo tan brusco. Yo he visto de 500. Así que si la próxima vez te detectan 240, 250, puedes decir, bueno, vale, yo puedo con esto y con lo que venga. No es así tanto, pero bueno. Pero hay que averiguar por qué. He puesto en los alimentos ricos en grasas. ¿Os sabéis algún alimento de grasas saturadas? La fabada. La fabada, bueno, las judías en sí no, las habichuelas esas no, pero sí lo que se echa la fabada. Anda que el tocino, morcilla y la madre de Dios. ¿Y los? El chorizo, pero bueno, y lo rico que está, ¿qué hacemos? Es que si vamos a Asturias y no tomamos fabada, mejor no vayamos, hombre, es como ir a Alicante por ahí y no tomar una paella, hay que hacerlo. O ir a Roma y no tomar unos espaguetis, como saben hacerlo muy bien. Pues he puesto... Perdona, te quieren hacer una pregunta. Mande usted. Sí. Pero antes, Yo, en mi casa, sin ir más allá, se ponía un pote y se ponía de todo y no había colesterol, estaban más sanos que qué. Afortunadamente no se detectaba ni estaba nadie preocupado por él. A lo mejor lo tenían en Asturias a 300 o 350, pero bien guapos que eran los asturianos, ¿eh? Y fuertes. Sí. atrás. Sí, vamos a ver. Quería saber qué opinas sobre el conservante que está en tantísimos alimentos, que son los sulfitos, tal, que mucha Sulfitos. cantidad que tienen. Yo te hablaría en general de los conservantes. Ya sé que nos gustaría un alimento que no tuviese ningún conservante. Nos gustaría unos alimentos de la tierra que no tuviesen plaguicidas, pesticidas, herbicidas. No puede ser. Si la agricultura, eso es el primer escalón, la agricultura, cogerlo y tal, luego hay que conservarlo, no estuviera protegida contra todas las cientos de plagas que hay, no comeríamos. O sea, la mayoría de las cosechas se estropearían. De ahí vino eso de Monsanto. Ay, ¿qué fue lo que hizo Monsanto? Sí, que se daban a los alimentos transgénicos, que le pusieron a parir.
había hecho un bien a la humanidad y no le fusilaron. Yo que todavía sigo vivo Monsanto, ¿no? Pero de milagro, pues dice, ¿cómo echas tantas, empiezas a hacer transgenia con los alimentos? Pues menos mal que gracias a los alimentos transgénicos, y España es uno de los sitios que más alimentos transgénicos se comercializa. Lo que pasa es que no se dice, para que la gente no se asuste. Pues gracias a los alimentos transgénicos las cosechas empezaron a poderse recolectar, vender, y la gente dejó de tener hambre. Porque aquí comemos mucho, pero vete a África, vete a India, y vete a ciertos países donde comer es un privilegio. Aquí lo vemos desde lejos. Bien. Un tercero, que pregunta. Sí. Yo. Vos. Es que me has dejado preocupado con la tensión. Yo soy aburridamente estable con la tensión. Tengo de máxima 12, de mínima 7, normalmente siempre eso. ¿Eso qué dice? ¿Que tengo que tomar brandy para subirla o...? Bueno, pues ya que vamos a lo último. El alcohol, lo mismo que el café. Te lo puedes tomar y de momento sí puede haber una subida. Pero es de momento. A la media hora caes a unos niveles por debajo o estándar, como debe ser. O sea, que no tengáis miedo ni de la cafeína, ni tengáis miedo tanto del alcohol. Cantidades correctas, pero sobre el colesterol te voy a advertir una cosa. Si el alcohol perjudica al hígado, y el hígado es el que va a controlar tu nivel de colesterol, si tú lo tienes mal controlado, pues ten cuidado con no fastidiar al hígado, porque el alcohol va al hígado y es lo que te fastidia. Pues, todo el cuerpo aguanta lo que da falta, pero el hígado aguanta poco. Sí, alimentos he puesto, bueno, entre ellos, ¿cómo me pongo yo a hablar del jamón serrano? Con lo rico que está. Mira, no lo voy a nombrar, leñe. Pero el jamón serrano tiene grasa. Sí, coger una lupa. No tiene nada. No tiene grasa. Eso será la cecina. No tiene nada de grasa, vale. O sea, esa parte de la blanquita que está ahí, el calzonillo, es una grasa. Es el que lo pintó, el que te lo vende, lo pintó. Pues la cecina es lo que no tiene grasa, ¿vale? Por eso es más dura y la grasa no se ve. Y por eso hay que masticarlo más. El jamón serrano, como tiene mucha grasa, lo podemos tragar casi entero, un poquito, y ya está pasando por la cantidad de grasa. Pero no me meto hoy, no, que ya me he metido. ¿Qué es lo que he hecho? Bueno, sobre todo he puesto las carnes rojas, que todo el mundo las sabe, ¿no? Vale, pues no voy a meter, es que me meto con los dulces, que es lo que me gusta a mí. Bueno, pues tengo aquí tantos estudios para que veáis que yo tengo que investigar en todas las universidades. El sitio donde mejor se investigan medicamentos, alimentos y todo, y la salud son las universidades. Porque no depende de los laboratorios. No van a comercializar. Lo que quieren las universidades es aprender y que la ciencia prospere. Y la ciencia de la nutrición pues va a depender de lo que ellos investiguen. Entonces, yo cuando escribo en mis libros, el último que he publicado de cómo mejorar las habilidades cognitivas. ¿Lo has comprado ya? Pues no te lo firmo. Sí, el último es cómo mejorar las habilidades cognitivas. Pues indudablemente no me lo puedo inventar porque se deteriora el cocorote. Pues me lo tengo que coger informes médicos. Y bueno, me ha quedado muy bien. Y si lo queréis comprar, bien, si no, es igual. Yo lo he escrito porque me gustaba. Yo he cogido varias universidades y claro, cuando leo cosas así, por ejemplo, la Universidad de Peterson en Noruega, con 57.000 personas. Oye, son muchas, Investigan 57.000 personas durante 10 años. Oye, yo me fío de esa cifra. 57.000 personas son muchas. Para experimentar algo durante 10 años son muchos años. Y llegaron a una conclusión, y yo pongo lo que dijeron ellos, no lo que me gustaría leer. El colesterol bajo aumenta la mortalidad. Bajar el colesterol puede aumentar la mortalidad. Y dicen, y llegaron a una conclusión mayor, y no encuentran relación entre el nivel de colesterol y las enfermedades cardiovasculares. Y como esta no lo he dicho yo, sino lo ha dicho la universidad, pues en las mujeres el colesterol alto tiene un efecto cardioprotector. Entonces, si tenéis una afección cardíaca, diré,
Ya veremos, a ver qué hacemos. O protegemos los niveles de colesterol o protegemos al corazón. Esto es, y tengo un montón más de buclas, a eso yo miro muchas veces. Bueno, y dice, las estatinas pueden reducir los niveles de coenzima Q10. Si alguna vez habéis oído hablar de la Q10, Sí. tanto en cosmética como en salud, se considera vital, imprescindible. Pues también lo descubrieron las universidades. No les hacen caso. ¿Le va a hacer caso? Nadie, ¿eh? Y lo que dice la universidad, pues no, ni siquiera llega a la televisión. Llega a los estudiantes y a los profesores, pero no llega. Llega a lo que, como yo, pues digo, voy a ver qué están investigando por ahí. Y si lo publican, actualmente en Internet publican todos los experimentos. Y te llevas una sorpresa de tu madre mía, que poco sé. Quiero preguntar por ahí. Sí, quería preguntarte, porque me lo has recordado en lo que has comentado, la patología que los médicos llaman Mallory-Weiss, que es una hemorragia, ¿cómo se produce en el cuerpo esa hemorragia que le llaman Mallory-Weiss, que es una hemorragia interna? Son opuestos. El HDL mantiene sangre fluida, ¿vale? Y el LDL mantiene la sangre susceptible de coagularse, ¿vale? Entonces, si tú bajas el colesterol total y bajas el LDL, que va a ser lo que produzca la coagulación, como está predominando el anticoagulante, no se va a coagular. Dicen que se muere ya más gente de hemorragias que de trombos. Y cuando lees esa cifra, o sea que se muere más gente por hemorragias internas que por trombos. Pues algo me está haciendo pensar esto, tanta obsesión porque esté la sangre fluida. Claro, y digo, bueno, y esto no lo saben. Para que sepa, tienen que salir los medios de difusión. Y eso, ¿sabéis cómo está la televisión? Más vendida no puede estar. Se ha comprobado, fíjate, ya que digo, bueno, lo he puesto aquí resaltado, en los experimentos dicen que las grasas saturadas no elevan el riesgo de cardiopatías. ¿Sabéis que necesitamos grasas saturadas? Saturada es aquella grasa que a temperatura fría relativamente se pone dura. Es fácil identificar una grasa, por eso el aceite de oliva no se debe meter en el frigorífico, porque es una grasa monosaturada y tiende a permazarse. Todos los aceites hay que dejarlos fuera, a temperatura ambiente, ¿no? El aceite de coco es un ejemplo de grasa saturada, cómo cambia su densidad. Depende de la temperatura, puede estar muy fluido, que todos se utiliza en la piel, o quedarse como una roca casi, porque es una grasa saturada. Aunque esté de moda, es una grasa saturada. Bueno, he cogido algunas cosas allí que perjudican todo esto. El alcohol, no hay que fumar tampoco, y el sobrepeso y la vida sedentaria. La vida sedentaria todo el mundo sabe que es un peligro, ¿vale? Y bueno, aquí en Madrid tenemos tantos parques que es una pena no utilizarlas. El sobrepeso, a veces es tan difícil controlar el sobrepeso, ya nos gustaría perder 10 kilos, pero el fumar y el alcohol sí es una cosa, libertad, ¿no? No sé, pero claro, cuando uno pone un poquito de sidra, hasta ahí llegamos. En la sidra y escanciar, eso no hay quien te lo quite. Más que nada la descansión, ¿no? Sí, por el escanciado que hace es rompe la fibra, se estrella contra el cristal del vaso y la fibra esa que tiene filamentos así, entonces se rompe y sabe mucho más rica. Bueno, esto tengo la Universidad de Yale, Departamento de Medicina Cardiovascular, informó que las personas con colesterol elevado viven más tiempo. Y no he dicho yo, así que no diga, Adolfo dijo no, que lo tengo aquí. Yo lo he leído en la Universidad de Yale, porque son tontos allí, ¿no? Y además el Departamento de Medicina Cardiovascular de la universidad, yo creo que saben algo, ¿no? Y llegaron a esa conclusión. Dice, cuando se hace a las personas que mueren de cardiopatías, porque por desgracia la gente tenemos que morir, dice que solamente un 10% murieron por un exceso de colesterol. El 90% del colesterol no tenía nada que ver con la muerte cardíaca. Dice, bueno, uno llegó a atribuir que solamente un 5% es, vale, que no existe una causa directa. Más cosas, los estudios han dicho, es que tengo aquí la Universidad de Minnesota, pero bueno, se ha comprobado que el colesterol elevado protege contra las infecciones. Y si baja el sistema inmune, queda tocado. Vale,
entiendo. ¿Qué más? A ver, la de Minnesota, el colesterol bajo produce un mayor riesgo de morir de enfermedades gastrointestinales y respiratorias. Aunque dice, no se especificó más si había que medicar o no. Bien, el colesterol bajo en los niños es un peligro de raquitismo, total. Así que cuidado con el colesterol en los pequeñajos, que es otra cosa. Dice, la insuficiencia cardíaca también es un problema de esto. Bueno, sí, ¿esto en qué universidad era? Tengo el doctor Matías Richot. Dice que puede afectar a las bacterias intestinales, eso que se llama la microbiota, que ahora está bastante de moda. Puede afectarlas negativamente el que baje mucho las cifras de colesterol. Una pregunta. Dime. ¿Qué considera la universidad el colesterol alto y qué cifra considera bajo? Esas universidades Minnesota, para ellos, ¿cuál es el colesterol? Bueno, lo que tengo aquí muy claro es la del colesterol total, no individualmente de cada una, porque parece ser que no le dan esa importancia. Más interesa, más que las lipoproteínas, le interesa más la cantidad total. Esto, bueno, aquí ya en los niños, en unas enfermedades de los niños, el LDL cuando aumenta dice que puede inactivar ciertas bacterias que nos producen infecciones. El LDL, el malo de la película, puede dejar inactivas ciertas bacterias. Pensar, infección, las bacterias, el sistema inmune lo detecta, empieza a luchar, pero lo que manda es una orden al cerebro, el cerebro al hígado, para que aumente la cifra del colesterol para tratar de inactivar esas bacterias nuevas. Y no lo dejamos. No lo dejamos y encima damos los antibióticos. Bien, dice que las poblaciones que se han liberado de controlar el colesterol son donde hay mayor cantidad de longevos mayores de 100 años. Precisamente en aquellos países donde no hay casi medicina, porque están apartados en las montañas. Bueno, en Ecuador tenemos una zona que es un privilegio, que es Vilcabamba. Pues esa gente no está medicada, de nada, ni de eso ni de nada. Pues tiene el país mayor cantidad de longevos del mundo junto con Japón. O sea, y precisamente a lo mejor vienen por eso. Ya para terminar, ahora diré la solución. El colesterol alto está asociado, las cifras altas, con la longevidad de las personas mayores. Les asegura una buena longevidad. Así que, ¿y qué hacemos la próxima vez que vayamos al médico y nos diga: a ver, don Adolfo, que tiene usted la cifra de colesterol, va a tener que ya está haciendo la receta? Pues yo no discuto. Digo, vale, muchas gracias, doctor, encantado de haberlo visto. No discuto. Otra cosa, que lo compre. Que vaya a la farmacia, eso es otra cosa. Pero no discuto porque el hombre tiene razón y además... Bueno, elementos que van a favorecer un control natural, sin medicamentos, de la cifra de colesterol que nosotros, en este momento de la vida, necesitamos. Dentro de un año necesitaremos otra cifra, de HDL, de todo. Y hace 20 necesitamos otra, pero nuestra vida va cambiando. Dice que el ayuno intermitente, lo habéis oído hablar, ¿no? Parece ser que es una buenísima solución para controlar tu nivel de colesterol, el tuyo y no el del vecino, no el de los 200. No, el tuyo. En ese momento de tu vida parece ser que el ayuno intermitente ejerce una manera de autorregular el nivel de colesterol que necesitamos en ese momento, ¿vale? El ayuno intermitente, por supuesto, la regulación de la flora, la microflora intestinal, que ya me he metido un poco con el jamón, pues ahora me tengo que meter con los yogures. Pero me vais a perdonar, que sea sincero. Los yogures no tienen necesariamente que ser saludables. Podríamos decir que a veces o con frecuencia no son saludables. El yogur tiene una flora, ¿no? Porque esos son yogures, tienen bacilos, lactobacilos. Pues parece ser que compiten con los míos. Yo tengo unos, como tenemos todos, no los hemos pagado nada, pero están ahí desde que yo he nacido. Los tengo ahí ayudándome al metabolismo, al sistema inmune, ayudan también a las emociones, controlando las emociones. Pero viven conmigo en una simbiosis. Yo les doy de comer con los alimentos y ellos me permiten que yo viva
y metabolizan en parte los alimentos. O sea, es una simbiosis que ya llevamos desde que hemos nacido. Pero ahora recogemos una flora diferente, que no es la que tengo yo. Y la tomo todos los días. Hay gente que a los niños, pobrecitos, le dan 3 yogures al día. Pobrecitos niños. No me extraña que detrás de la escarlatina le venga el sarampión y luego le venga la varicela. No se puede dar esa competencia a lo que tiene mi cuerpo, porque compiten por el espacio y por los nutrientes. Y casi siempre ganan los que vienen de fuera. Los que vienen de fuera casi siempre se adueñan de todo. Así que, vale, la flora intestinal en buen estado. ¿Y qué alimentos favorecen la flora? Decidme alimentos que digan que os gusten. Voy a decir un alimento asturiano. A mí me va El queso de Cabrales, porque no está fermentado con lactobacilo, está fermentado con hongos, por eso tiene ese aspecto. Los hongos con la humedad se ponen maravillosos, ¿no? El queso de Cabrales sí puede contribuir a una flora intestinal, todo queso azul. Ya tenemos una cosa, bueno, tenemos la de la cerveza, y creo que prácticamente casi todos los alimentos vegetales van a favorecer mi flora. Así que ya sabes, el colesterol regula tu flora, empieza a hacer un régimen vegetariano, el ayuno. Fijaros qué contradicción. Para regular el colesterol se necesita hacer ejercicio y descansar. Pero a ver, vamos a ver si me pongo de acuerdo. No, tú haces ejercicio, pero haz ejercicio todos los días, como te la gana. No cuesta nada ir al Lidl con 2 bolsas, además las cogemos ecológicas, y llegar a casa, que está a 2 kilómetros, y venir con las bolsas. ¿Tú haces ejercicio de 2 kilómetros con las bolsas de la compra? Oye, pensando un poco, llegas y luego subes las escaleras y el ascensor no funciona. Bien, pero todo eso debe estar armonizado con el reposo. El reposo debe ser, siempre lo he dicho, el reposo de oídos y de la vista. No basta con cerrar los ojos. Aquí no tiene que entrar ningún ruido, si no, no hay reposo absoluto. Procurar, si os molesta el compañero de vida, o el ronquido o el vecino de arriba, que mi vecina le da por hacer el amor, y madre mía, qué grito pega la chica. ¿Y qué hago? La voy a decir, niña, no des tantos gritos. Pobrecita, que le disfrute. Lo que hago, me pongo unos cascos insonorizantes y no lo oigo nada. ¡Qué maravilla! ¡Ay, me ha costado 2 euros! Y ya por lo menos ya la chica disfruta sin que el vecino le llame la atención. Bueno, ¿qué más puede hacer? Pues mira, pues aquí los talleres de autoayuda ayudan a... las depresiones suben mucho los niveles de colesterol, pero exageradamente. Cuidado con las depresiones. Si tenéis una depresión, curarla y hacer una analítica, porque eso os puede disparar. Y entre los alimentos, vamos a ver si cogemos alguno. Pues sí, he cogido uno, la lecitina de soja. ¿La habéis tomado alguna vez? La lecitina, que te la venden en granulitos y tal. ¿Sabéis que la vesícula biliar produce lecitina? O sea que la vesícula biliar es igual que la soja. ¿Y para qué la produce? Para la digestión de las grasas, para que las grasas se digieran bien. Pero entonces, si me tomo lecitina de fuera, pues el efecto es el mismo. Compro la lecitina, si ese día te toca fabada, con un carballón, ¿qué más le ponemos? Y una botella de vino. Vale, tu colesterol se va a disparar. Bueno, pues tómate al terminar una cucharada de lecitina, que tampoco vale mal. La lecitina se utiliza, ya lo sabéis, para adelgazar, porque metaboliza muy bien las grasas, las saca las obliga a que se movilicen, y viene bien para la memoria, porque tiene fosfolípidos. Y la pregunta es, ¿habéis tomado alguna vez lecitina? Pues muy bien, estáis tomando, procede de un vegetal, no hace daño, y estáis regulando todo el metabolismo de las grasas, estáis contribuyendo a bajar de peso, y encima la mente, como tiene fosfolípidos, pues va a funcionar. Si no tienes vesícula, es bueno. Me ha tocado una cosa que... a mí hace poco, bueno, las compañeras me conocen, un cálculo biliar se me atragantó, se quedó ahí y no salía. Y como no salía, la bilirrubina pues se pasó a la piel, entonces cuando te vuelves como un chino, amarillito, yo no me veía feo,
Digo, bueno, los chinos, ¿qué pasa? Hombre, yo estaba amarillito y fui allí, ¿no?, al hospital. Total, que después no os cuento lo que me hicieron ahí, porque si no, cojo el fusil y me vuelvo al hospital a matarlos ahora. Entonces, hace poquito, como 15 días, me llama la doctora: Adolfo, no, nos tiene usted olvidado, no viene nunca por aquí, le manda no sé cuántas para que venga aquí, habla conmigo, haces analíticas, pruebas y tal. Digo, no, déjame en paz, que yo estoy muy bien. Así le dije, déjame en paz. No, esa vesícula hay que quitarla. ¿Por qué, cielo? Si ya el cálculo salió en su momento, para que no salga otro. Digo, pues me puedes quitar una oreja para que no me entre acúfenos. Digo, y dice, no, pero no se puede usted, la vesícula es eléctrica por si acaso. Digo, mira, tengo 77 años, por primera vez en mi vida tengo un cálculo que se me atraganta. En 77 años no es tampoco tanto. Digo, déjamelo ahí, y amanecí la cosa que se cayó. Vale, yo me quito la vesícula. ¿Cómo hago la digestión de las grasas? ¿Quién me lo regula? Si era la que regulaba, con la bilis. Vale, ¿y cómo controlo el nivel de colesterol? Porque también lo controla. ¿Cómo hago? Digo, mira, yo no voy a hacer eso. Bueno, usted verá, menos mal que no se enfadó conmigo. Pero eso es lo que me quiso hacer, así que tener lecitina. Tengo una maravilla que se puede tomar en el desayuno. ¿Cómo vamos de tiempo? Pues casi. Tenemos la chicoria. La chicoria soluble, la que es soluble, que la podéis hacer en cafetera, ¿eh? Parece café, huele a café y sabe a café. O sea que podéis sustituir el café o mezclarlo, porque tampoco es tan malo, ¿no? La chicoria... También viene como el Nescafé. Sí, soluble, que lo coges en una cuchara. Yo la tengo en casa soluble, riquísima, y no necesita ni calor ni nada, la mueves y ya la tienes ahí, la chicoria. El eco también lleva chicoria, lleva centeno. De todos esos, el más eficaz para esta cosa del colesterol y todo es la chicoria. Es diurética, así que tened en cuenta que el baño no debe quedar muy lejos, ¿vale? Pues diurética. Bueno, ¿sabes lo que es un diurético? Digo yo, siempre sí. No se encuentra. No. ¿En dónde la compramos nosotros? Yo, como en la Cruz Roja de Infanta Mercedes, al salir de allí, sí tengo un sitio. Mercadona, por ahí. Mercadona. Siempre una estantería que tiene uno o dos, no tienen más, y está donde está el eco y por ahí. Sí. De cafeteras tenía, pero ahora no hay. Bien, pues ya me han dicho para buscarla. ¿Yo sabes dónde lo suelo encontrar ahora? Prepárate. En el campo también tenía, y ahora no. Pues yo suelo comprar ahora cosas raras en el Corte Inglés de Princesa. En la sección de alimentos naturales y todo, sí la he encontrado, la chicoria. Pero tengo que ir a esa Princesa por ella. En el Ecocentro también, los herbolarios todos. Eso no hay tu tía, la tiene. Y de verdad sale barata, sale muy barata, y os puede durar, un bote de ahí os puede durar para 2 o 3 meses, no es inversión, merece la pena. Bueno, la chicoria, algo que os guste, por ejemplo, el aguacate, las aceitunas verdes. Ya tenemos otra cosa, ¿no? Esto para mejorar. He puesto las berenjenas, las manzanas, las nueces. Jolín, si tenemos un montón. Y si estáis estreñidas, vosotras no, las de las que están por ahí, por la calle, que están estreñidas todas, pues tomad las semillas de sésamo. Os cura un poquitín el estreñimiento y al mismo tiempo el colesterol lo tenéis regulado, sin necesidad de tomar las pastillitas. Bueno, pues... ¿Qué es mejor, el sésamo o el lino? Sésamo o el lino. Pues yo creo que ya se va, no encuentro diferencia. Yo tomo sésamo. Es que eso me parece bien. Sí, yo tomo sésamo porque me es muy fácil, como te lo venden pulverizado ya, es fácil coger un mogollón y echarlo. Yo sé eso en las ensaladas, Cojo el sésamo, pulverizo las ensaladas. La pipa y la chicoria. No, la chicoria, no, la chía. No la he tomado tampoco. Yo estas cosas más recientes soy precavido, prefiero tomarme lo tradicional. Lo venden al lado de lo... Ya, pero es de conocimiento más moderno, 10 años o algo así, antes no se publicitaba. Yo prefiero lo clásico, ¿no? Bueno, tenía que hablar de lo bueno que tenía las grasas poliinsaturadas, que no se engañen con grasas saturadas, poliinsaturadas, todas son imprescindibles, todas. Las saturadas, las densas, son imprescindibles, como las poliinsaturadas, como las insaturadas.
Es tan bueno el omega 3 como el 6. Quiero decir que no nos engañe diciendo esto es genial. Yo, por cierto, no tomo nunca omega 3. Creo que también hay mucha publicidad. Pero bueno, que no hace daño, que conste. He puesto alguno más. Cuando alguien se... Bueno, cuando todo se atragante, la levadura roja de arroz, eso sigue siendo... Incluso los médicos la están recetando. Tendréis que ir a lo mejor a una farmacia sin receta, lo que sea, y pagarlo, ¿no? Pero merece la pena invertir en salud. ¿Y eso para qué? La levadura parece ser de todo lo natural, es lo más eficaz para regular el colesterol. Pero igual te lo regula y te lo deja en 240. Pero quiere decir que es lo que tú necesitas. No te lo dejan en 180. 180 puede ser un peligro, ¿vale? Pero a lo mejor tú en tu caso, por la edad o la circunstancia, necesitas en 240 y déjalo estar. Y yo no sé si os digo algo porque dice, este hombre le llevo al sanatorio psiquiátrico. El otro día me tomó la tensión y me da 22 de tensión máxima. 22, ¿eh? 22. Es un poquito alto, ¿a que sí? Porque normalmente 12, 14, bueno, tuve 22. Digo, esta mierda de aparato, no voy a comprar nada en los chinos. Me lo vuelvo a medir y vuelvo a darme 22 y medio. Digo, como siga midiendo, va a dar más. Bueno, total, que hice lo que debía haber hecho. Tengo uno manual, lo pongo aquí y luego me pongo el fonendo y eso no engaña porque el fonendo te dice lo que oyes. Si tú estás oyendo, no oigo pum, 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 pum. Ya se acabó cuando, hostia, y dio 22. Pues yo sé lo que hice. Yo me fui a la calle y me di un paseo de 2 horas. 2 horas sin parar, pero un buen trote, ya bajó. Pero tiene sentido. Si los vasos sanguíneos se han abierto para recibir tanta sangre que yo necesitaba para ese paseo de 2 horas, pues necesitaba sangre, entonces se han tenido que abrir las arterias. Total, que se acabó la tensión alta. No quiero decir que lo hagáis, pero bueno, es una cosa que hice yo y no me puse nervioso. ¿Qué más tengo? Hay otra cosa que, aparte de lecitina, la tomar siempre, la levadura roja de arroz también. Y existe otra cosa que es el cromo. Cromo es un oligoelemento, no lo vende como cromo tal, sino como picolinato de cromo. Esa trilogía de lecitina, levadura roja de arroz y picolinato, yo sé por cosa que en el 99% de la gente le controla el colesterol, sin necesidad de medicamento, pero si lo podéis consultar al médico, que a lo mejor dice, bravo, por fin. Oye, el médico, si ha estudiado esto, dirá, pues ¿por qué no? Te dirá que tenga cuidado. Y mira, he puesto, ya para terminar, plantas medicinales, obviamente, y voy a hablar de la alcachofa. La alcachofa, ¿no? Está muy buenas ahora. ¿Y si conocéis un vermú que lo hacen con alcachofa? No me acuerdo del nombre. Sinar. Tiene un 13% de alcohol, tampoco es tanto, ¿eh? El vino tiene por ahí. Pero yo podría decir que es la única bebida saludable, hasta cierto punto, alcohólica. ¿Por qué? Porque está hecha con extracto de alcachofa, que es una maravilla, te controla el colesterol y te protege el hígado. La alcachofa es un hepatoprotector. ¿Eh? Como la sidra. Como la sidra es de las bebidas menos perjudiciales, porque tiene un 3% por ahí, un 3,5, 4 por ahí. Pero ¿cuál es la ventaja? Que se elimina por riñón rápidamente. La sidra se orina, y la gente lo sabe que después de sidra tiene que necesitar un servicio al lado. Se orina rápidamente y no tiene tiempo de producir hay un alcohol que se produce en el cerebro, cuando me acuerdo lo digo que alcohol es, no lo provoca como provoca el vino o la ginebra. La sidra no, las borracheras de sidra son de ir al servicio y poco más. Bueno, pues nada más, tengo la cebolla, la cúrcuma, que también ayuda. Pues nada, alguna pregunta, si no lo dejamos, para que dejéis de perder el miedo. ¿Para qué es la cúrcuma? Seguro que la mitad de aquí te puede decir la cúrcuma. La cúrcuma es uno de los antiinflamatorios más eficaces que hay y más inofensivos. Yo la como una vez en ensalada. Bien, las polvoreas. Bien, pero cuando estés con procesos inflamatorios, de eso que artritis, por ejemplo, cualquier inflamación, puedes regenerar poquito a poco la articulación. La cúrcuma, fíjate. Y la mezcla con jengibre en esta época ya tienes
Algo buenísimo, la cúrcuma, muy buena especia. ¿Qué te la tomas? ¿En té? ¿En un agua caliente o...? Yo la espolvoreo, si ve las ensaladas que hago yo de cena solamente tomo una ensalada, pero entre el sésamo, la semilla de calabaza, por aquello de la próstata, las semillas y tal, me la tomo y es lo que ceno. Ahora si nos invitas tú, me tomo el queso de Cabrales, si quieres. No vale de casa. No vale de casa. Bien, ¿alguna pregunta más? Pues nada, nos vemos aquí los próximos 40 y... Como voy a cumplir ya 78, los próximos 42 años. Aquí. Aquí, ¿no? Bueno, no, una vez cada año. Hasta 42 años os quiero ver aquí. ¿Vale? Una vez al año que vengas, ¿no? Ven primero. Sí, vendré. Todos los meses sigo viniendo aquí. Yo no sé cuántos años llevo viniendo aquí. Llevo por 12 años, ¿verdad? Sí, y no me lo pierdo. Para mí esto es como mi casa. Ya sabéis que yo me crié en Oviedo. Perdón, que no digo mal. Bueno, allí ya sabes cómo son, ¿eh? Sí, lo sé, son muy chuletas, pero los madrileños también lo somos. Sí, lo sé. Bueno, pues nada, hasta... Chuletas, he dicho pijos. Mira que me ha llevado. Venga, hasta el próximo día. Chao. Buena labor hace, ¿eh? Sí. Buena labor. ¿Quién? Usted. Sí, oye, gracias. Fantástico. Te debo un beso privado. Buena labor.